¿Qué tal, amigos? Pues vean, esta cruz tiene 1,80 m, es incluso más alta que yo. Es una cruz especial precisamente por sus dimensiones. No vas a encontrar una en este tamaño, además del diseño que hemos puesto en esta cruz. ¿Tú quieres aprender cómo hacer un proyecto como este? Pues quédate hasta el final de este video. Bien, pues miren, tengo este material, lo vamos a hacer de encino americano, que es el que tenemos disponible, y además pues nos va a servir bastante bien porque este dura muchísimo más que otras maderas por la dureza del encino. Bien, pues ya cepillamos nuestra tabla, hemos cortado tabla de 10 centímetros y vean la altura que le he dado, son 1,70 m me parece, a ver. 1,70 m exactamente. Y este ya lo tenemos aquí, 94 centímetros. Con estas medidas no las voy a reducir porque quiero una cruz grande. Obviamente es una cruz especial, ¿verdad? Entonces, con esta medida voy a hacer el corte a media madera para poder armarla y presentarla. El grueso que le he dado es de 2,5, 1 pulgada de grueso, ¿ok? Entonces, recuerden que estamos trabajando con encino. 1,70 m por 94. Entonces, voy a hacer los cortes y ahorita les muestro para presentarla. Ahora, vamos a necesitar una tira igual de pulgada por 4,5. Ahorita vamos a ver para qué. Pero mientras, pues vamos a hacer el corte a media madera para presentar nuestra cruz. Bien, con los lados hechos, hagamos los cortes. Aquí me van a quedar 42 centímetros, entonces esa misma altura se la voy a dar acá. Regularmente es más corto, pero para el diseño de esta cruz y como vamos a poner la paloma, vamos a ponerla aquí y entonces nos va a quedar mucho mejor. Entonces, les vamos a hacer los cortes. Bien, algunos ajustes ya para hacer un prearmado y vamos a lo que sigue. Bien, este es un prearmado. Aún tengo que ajustar las alturas, pero ya podemos darle forma a nuestra cruz, ¿ok? Si presentamos más o menos por ahí es donde quiero que quede la paloma. Y vean, yo creo que está bien proporcionada la cruz, entonces así lo voy a dejar, ¿vale? Pero para poder continuar vamos a pegar aquí unos tramos porque bueno, el diseño que queremos lleva unas orejas. Entonces, no sé si a lo mejor lo pegamos y después hacemos el trazo. Entonces lo voy a llevar en estos 3 lados o en estos 3 puntos de nuestra cruz. Voy a cortarlos para pegarlos. Esto más o menos me debe dar. Bueno, aunque esté sobrado, los vamos a cortar a 12 centímetros, lo que nos dé largo. Necesitaremos 6. Y entonces vamos a pegar estas justo así, miren. ¿Ok? Lo mismo de este lado y lo mismo acá. Recuerden que aquí todavía no hemos pegado. Entonces, para que la podamos desarmar y hagamos los cortes que necesitamos acá.
Bien, vamos a dejar pegar y ya volvemos. Bien, hicimos esta plantilla. Vamos a hacer algunos trazos a ver si nos da la proporción que queremos. Bien, ahora lo vamos a desarmar y vamos a hacer estos cortes para ver qué tal se ve. $12 milímetros. Recuerden que tenemos aquí 1 pulgada de grueso. Bien, vamos a dejar secar un rato y ya volvemos al siguiente paso. Bien, en lo que seca nuestra cruz, he cortado estas tiritas, vean, de 8 milímetros, me parece que las dejé, 9 milímetros por 2,5 de ancho, y he cortado 7. Las vamos a añadir a nuestra paloma. Ok, las vamos a ir pegando aquí por la parte de atrás y van a hacer el resplandor, pero necesitaremos hacer algunos cortes de punta, por ejemplo en la parte de arriba. Esta lo voy a dejar justo al centro e iré sacando hasta completar las 7. Ok, entonces ahorita les muestro, voy a hacer algunos cortes y quizá tenga que desvanecer de los 2,5 un poquito más delgado en la punta. Entonces voy a cortar primero un poquito el largo, que a lo mejor no está tan largo, pero solamente voy a despuntar porque vean, tiene el corte por cabeza. Entonces voy a dejar más o menos a 26 y ya les muestro cómo voy a hacer el corte, y ese mismo corte lo vamos a hacer para todas y también un chafloncito. Vean, terminaría en punta y vamos a desvanecer un poquito aquí en la punta también. Esto ya con el cepillo. Vean, ya tengo, lo he reducido, o lo reduje, mejor dicho, tiene 17 milímetros, 2,5, y ahora necesitamos un chaflán así. Para eso entonces, como el chaflán no va a llegar hasta acá, lo puedo hacer ayuda de la prensa. Bien, entonces lo que quiero lograr es que quede desvanecido de este modo. Vean, aquí va a quedar planito, pero está bien porque me va a ayudar, o me va a servir para que pueda yo pegarlo justo ahí. Los siguientes los iré haciendo, voy a intercalar uno más largo, un poco más corto y así. Pero voy a cortar todas las piezas y ya las vamos a ir cortando a tamaño. Bien, vean, la reduje aún más de la parte de abajo, y creo que lo usan mejor, y ya tengo las 7 piezas para el resplandor. Pues vamos a ir añadiendo nuestra cruz más adelante. Entonces, pues vamos a los detalles de la cruz, porque aún nos falta, antes de pegar nuestra paloma del Espíritu Santo y añadirla a nuestra cruz, tendremos que hacer algo en la cruz. Es suficiente para el pegado. Vamos a quitar prensas. Bien, aquí ya cepillé este tramo de tabla. De aquí voy a sacar 2 tramos porque vamos a sacar las 2 figuras que necesitamos, tanto para lo que es el epitafio en la cruz. Bien, después de pasarlo en el láser, así es como queda la tabla, pero necesitaremos también hacer algunos cortes para irla preparando también para la cruz. Vamos a continuar, entonces voy a marcar el contorno que quiero.
Bien, ya pasamos ahora la moldura, así luce. Hacemos un prelijado. Vamos a lo que sigue. Ahora, para continuar, vamos a centrar lo que es la placa o el epitafio de nuestra cruz y vamos a marcar dónde nos va a quedar. Bien, ya que tenemos la altura o ya sabemos dónde va a quedar esta placa, tendremos que decidir dónde va a quedar nuestra paloma. Entonces podría quedar ahí, no sé, un poco más arriba o hasta arriba, no sé. O lo que puedo hacer es hacer coincidir la curva o esta línea que traigo en las alas para hacerla coincidir con pero no sé, como que se pierde la figura. Podría dejarlo, creo que me gusta más acá, fíjense, a esta altura. Bueno, hay que considerar también el resplandor. Entonces, creo que el resplandor también tendría que sobresalir. Creo que me voy a ir hasta la parte de arriba de la cruz para que luzca el resplandor y quede mucho mejor. Entonces, más o menos por ahí. Vamos a hacer una marquita. Bien, vamos a continuar. Recuerden que le hemos dado de altura 1,70 m. Entonces, una parte de abajo pues va a quedar enterrada. Entonces, aquí voy a hacer una marca a los 50 centímetros. Aún no sé cuánto vaya a quedar enterrado en el cemento. Bueno, aún no sé cuánto vaya a quedar embutido en el cemento o en la tierra, no sé. Pero le voy a dar 50. De esos 50 para arriba voy a trabajar. Y aquí donde tengo la marca de donde va a quedar la placa voy a dejar unos 3 centímetros o el ancho de 2,5, que es el ancho que tiene esta escuadra. Fíjense, y ahí voy a hacer un trazo. Y a los 50 de altura. Aquí también voy a dejar 2,5 y voy a hacer otro trazo. De este lado lo mismo. En la parte de arriba igual. Para que quede parejito. Y ahí esta es la altura de nuestra paloma. Ok. Y ahora vamos a pasar al router. Pero antes de pasarlo, fíjate que ya iba yo a hacer aquí medidas, pero bueno, ya. Bien, ya está ahí, ya hemos pasado la moldura en todo el contorno de nuestra cruz. Hemos pasado esta moldurita que es la misma que hicimos en la placa, ¿okay? Entonces lo que he hecho es cambiar la boca del router por una recta, porque vamos a hacer unos canales que a continuación vamos a ver cómo son. Entonces para eso voy a necesitar el router ya con una broca recta de 18 milímetros de ancho, es la que tiene esta. Entonces voy a añadir la guía que la voy a ocupar. Vamos a hacer unos canales.
Bien, es un poquito tardado, pero este es el vaciado que he hecho con el router, vean. Ahora vamos a recortar perfectamente con nuestras gubias. Vamos a hacer una figurita también tallada para poder ahora sí terminar el armado e irnos al tema del acabado. Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, esto es lo que quiero aquí y acá. Entonces dibujamos lo que queremos. Quiero hacer como un trenzado, alguna figurita aquí. Aún no sé qué, pero bueno. Es una trenza sencilla, no es tan garigoleada, porque lo que queremos que destaque es la paloma que va arriba. Entonces, ahorita les muestro, voy a hacer ese mismo trabajo en la parte de arriba y en los brazos para irle dando forma. Así nos va a quedar, vean. Es un punzón de estrella. Vamos a terminar lo que son los brazos, la parte de arriba, y ya les muestro cómo queda completamente tallada. Venga, pues así luce ya después de que hemos hecho la talla en la cruz. Ok, aquí está un poquito más quemado por el router, eso lo saca nuestra lija, vean. Entonces ya podemos terminar de armarla ahora sí. Es lo que vamos a hacer a continuación. Bien amigos, pues llegamos ya a este paso. Ya tenemos la talla en la cruz. Recuerden que ya tomamos las medidas exactas para que quede nuestra placa. Entonces vamos a empezar a armar. Lo que vamos a hacer es ahora poner la paloma y poner la placa para terminar el armado e irnos a preparar para el acabado. Ahora que ya tenemos todas nuestras piezas del resplandor y nuestra paloma tallada, llegó el momento del armado. Entonces la vamos a dejar hasta la parte de arriba de nuestra cruz, nuestra paloma, ¿ok? Estoy pensando si la dejo pegada sobre... Bueno, más bien lo que vamos a hacer ahora a continuación es pegar los resplandor, las piezas del resplandor en la cruz, y sobre de estas piezas ya fijaremos por fin la paloma. La altura que le voy a dar es exactamente donde termina la cruz, que empieza en la cabeza de la paloma, ok, y que nos quede al centro. Entonces, por ejemplo, aquí puedo dibujar la silueta. Bueno, aquí voy a dibujar hasta dónde va a llegar el resplandor y lo vamos a empezar a poner. Estas piezas las vamos a poner con pegamento y clavito. Voy a poner primero la del centro y ya de ahí vamos a ir viendo los cortes que necesitamos para poner las otras. Bien, ahí va a quedar
al ras en la parte de abajo. Y vamos a ir cortando estas piezas. La verdad son 3 de cada lado. Vamos a cortar las 2 piezas de acá, calculando el largo. Va a sobrepasar un poquito el ala, entonces por ahí. Bien, el siguiente es un poquito más corto, a modo de que haga esto. Los vamos cortando del mismo tamaño. Y las últimas piezas de nuestro resplandor las vamos a cortar más o menos al centro, un poquito más cortas, creo que por ahí. Bien, ahora ya tengo las 7 piezas del resplandor. Ya podemos pegar ahora sí nuestra paloma. Incluso la podría yo bajar ahora, ya no dejarla. Me la voy a bajar y la voy a dejar exactamente al ras porque creo que luce mejor. Voy a poner pegamento y solamente un clavito para poderla enderezar. La voy a parar, pero voy a marcar dónde tiene que ir. El clavito es calibre 23, así es que casi no se va a ver. Vamos a poner un clavito más y dejamos echarlo. Y listo, amigos, ahí tenemos ya esta cruz hecha en madera de encino, ya con la placa. Vean la talla que hemos hecho tanto en la parte larga como en los brazos, y la paloma con su resplandor. ¿Qué les parece? Pues aquí la voy a preparar entonces ya para el acabado. Voy a poner una prensa nada más para que quede perfectamente pegada a la placa, y la preparo para el acabado y ya se las muestro totalmente terminadita. Pues bien, lo que estamos viendo a continuación es cómo resaltamos el grabado en láser con una pasta blanca que estamos aplicando en la placa de nuestra cruz. Por supuesto, esto le va a dar mucha vista y vamos a lograr un excelente resultado para nuestra cruz. Amigos, así es como hacemos una cruz como esta, de este tipo. Si te ha gustado nuestro video, por favor regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide dejarme tus comentarios. Yo como siempre te dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedas checar, y te veo en el próximo.